Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Gajardo, kinesiólogo del equipo musculoesquelético del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. En esta ocasión hablaremos sobre la neuropatía compresiva en extremidad superior. Se estima que Estados Unidos invierte cerca de 2 billones de dólares al año en exámenes diagnósticos y tratamientos de esta patología, cuya recuperación suele extenderse por un periodo superior a los 5 meses. Además, se ha informado que es la segunda causa de ausentismo en Estados Unidos, con una incidencia de cerca de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Los temas que abordaremos en esta presentación serán: zonas frecuentes de atrapamiento nervioso en extremidad superior. Luego abordaremos la fisiopatología descrita en la literatura actual. Después abordaremos las características particulares de la patología de nervio mediano, nervio radial y nervio ulnar y los distintos síndromes que afectan a los pacientes. En esta imagen se señalan los diversos puntos de atrapamiento tanto proximales como distales. En codo se ha descrito que los atrapamientos ocurren principalmente entre los 10 centímetros proximales y los 15 centímetros distales de esta articulación. En cuanto a la fisiopatología, la literatura presenta la evolución de estos síndromes de la siguiente forma. Primero, isquemia, edema y fibrosis intraneural, la cual es típica de las neuropatías leves por atrapamiento, lo que podría asociarse a la parestesia, a veces intermitente, que ocurre por la noche, o en posiciones estáticas o en posiciones extremas, y que puede reducirse o desaparecer con el movimiento. Es probable que la isquemia prolongada induzca un compromiso de la interfaz sangre-nervio, con la consiguiente formación de edema. Clínicamente, la presencia de edema es evidente por un agrandamiento de los nervios comprimidos y aumento en la intensidad de la señal en secuencias de resonancia magnética especializadas. El edema persistente puede eventualmente conducir a cambios fibrotídicos y se cree que estos pueden explicar el deslizamiento reducido de los nervios comprimidos durante los movimientos de las extremidades. En caso de persistir los síntomas, suele aparecer la siguiente fase de desmielinización y degeneración de axones, donde la isquemia prolongada y el compromiso mecánico pueden inducir efectos de desmielinización y finalmente degeneración de axones, donde esta desmielinización puede ser una característica de las neuropatías por atrapamiento y que a menudo se expresan como desaceleración o bloqueo en la conducción nerviosa. También puede ocurrir isquemia sin desmielinización y verse afectada en la conducción nerviosa. Se cree que el atrapamiento afecta principalmente las fibras mielinizadas grandes, pero estudios recientes proponen que las fibras nerviosas pequeñas podrían afectarse primero. Y finalmente, como una tercera fase, ocurre la neuroinflamación, la cual es caracterizada por la activación de células del sistema inmune, macrófagos y linfocitos tipo T, en la zona de lesión y compresión. Las células inflamatorias atraen mediadores de inflamación que producen un quiebre en la vascularización de los nervios, donde estos mediadores además toman un papel importante en la nocicepción del tejido afectado, contribuyendo al dolor neuropático. La neuroinflamación no se limita al sitio de lesión, sino que puede encontrarse en los ganglios de la raíz dorsal asociados después de la compresión del nervio periférico o el compromiso de la raíz nerviosa. Ahora abordaremos la patología del túnel carpiano. El túnel carpiano es una patología altamente prevalente a nivel mundial. La literatura menciona cerca de un 5% de la población que lo padece o ha padecido, y conociendo su anatomía, no es muy difícil comprender por qué su equilibrio es tan delicado. Se produce por la anatomía estrecha, donde ocurre un sacrificio en pro de la función, y tenemos los 4 tendones del flexor superficial de los dedos, los 4 tendones del flexor profundo de los dedos, el tendón del flexor largo del pulgar y el nervio mediano.
La literatura menciona que las lesiones previas pueden aumentar la estrechez. Además, lesiones nuevas podrían inflamar el tejido y también es importante mencionar que el embarazo podría producir cambios en el tejido conectivo. Además, el contexto propio de cada paciente puede influir. Dentro de los síntomas que podemos encontrar en la patología de túnel carpiano, encontraremos dolor en mano, muñeca en reposo, de intensidad variable y que en ocasiones podría despertarlo en la noche. Este dolor además podría estar asociado o no a actividades laborales. En primer, segundo, tercer y parte del cuarto ortejo pueden existir la sensación de ardor, disminución de la sensibilidad, entumecimiento u hormigueo. Además, la debilidad en la mano podría ocasionar la caída de objetos o la imposibilidad de realizar habilidades básicas como abotonar camisas. Las escalas de evaluación nos permiten conocer la situación actual de la persona que sufre esta patología. Las principales, según la literatura, son la CTS de Boston, que evalúa la gravedad de los síntomas según las limitaciones funcionales. LANS, que evalúa los síntomas neuropáticos. DASH evalúa actividades cotidianas como cocinar, hacer la cama, escribir, cambiar una ampolleta del techo, por ejemplo. Mientras más puntos obtenga, mayor discapacidad. La escala funcional específica del paciente permite a las personas nombrar de 3 a 5 tareas con las que tienen dificultades y calificarlas en un formato de respuesta de 0 a 10. Existen diversos tests que permiten transformar sospechas en un cuadro clínico objetivamente enmarcado en un diagnóstico, dentro de las que encontramos el test de Fallen, la prueba de percusión, ecografía y la resonancia magnética específica. El tratamiento quirúrgico más utilizado en el mundo y en Chile es la cirugía de descompresión, la cual, mediante una técnica abierta, permite al cirujano liberar de adherencias y tejido cicatricial, permitiendo así facilitar el deslizamiento tendíneo y nervioso. Dentro del tratamiento postquirúrgico, en una etapa inicial se favorecerá la movilidad autopasiva y activa sin resistencias o cargas. La tolerancia del paciente dependerá en gran medida de la seguridad con la que realicemos las indicaciones iniciales. Los ejercicios podrán variar según cada caso, pero de manera transversal es posible mencionar la movilidad precoz de la extremidad superior, movimientos de dedos a tolerancia, educación y ergonomía, estimulación sensorial, manejo de la cicatriz y fortalecimiento utilizando implementos de forma progresiva. Además, la crioterapia está indicada. El pronóstico depende de varios factores, dentro de los que encontramos la expertise del cirujano, la gravedad de la condición previa del paciente, comorbilidades como la diabetes, entre otros. La recurrencia de los síntomas puede llegar al 30% a pesar de que la cirugía inicial fuese exitosa. Las tasas de éxito es hasta un 95% según algunos autores. Y es muy importante educar al paciente sobre sus deberes y responsabilidades, además sobre la ergonomía en sus actividades de la vida diaria, para prevenir posibles reincidencias. En cuanto al tratamiento no quirúrgico, se mencionan los objetivos de disminuir el dolor y parestesias, el aumentar o mantener la fuerza, mejorar la función de la mano, la educación del paciente y su ergonomía. El paciente utilizará una férula corta nocturna durante 3 a 4 semanas seguidas. Los AINES serán según la indicación médica y los ejercicios y crioterapia, además de descanso y ergonomía, tienen una gran importancia. Existe una gran variedad de ejercicios para tratar diferentes déficits en nuestros pacientes, pero los que más comúnmente encontraremos son manejo de tejidos blandos de antebrazo, ligamento transverso de la muñeca,
la movilización neural, estiramientos, el uso de órtesis nocturna, fortalecimiento de antebrazo y ejercicios para el hogar. Ahora abordaremos la patología proximal del nervio mediano en el codo. Los síntomas de compresión del síndrome del pronador, en el que el nervio mediano se comprime entre las cabezas del músculo pronador redondo, pueden incluir dolor, sensibilidad en la superficie palmar del antebrazo proximal al realizar la pronación resistente. Además, se puede percibir debilidad en los músculos inervados por el nervio mediano del antebrazo y la mano. Otros síntomas incluyen disminución de la sensibilidad de los 3 dígitos y medio radiales en la distribución de la rama cutánea palmar del nervio mediano. El nervio interóseo anterior, una rama del nervio mediano que pasa profundamente al pronador redondo, puede causar dolor inespecífico en el antebrazo proximal, que aumenta con la actividad, pero no hay necesariamente problemas sensoriales. Los pacientes pueden tener debilidad o parálisis del flexor profundo de los dedos, índice y medio, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Otros aspectos importantes de mencionar son: las parestesias suelen ser constantes y el dolor suele estar asociado a movimientos de pronación en puestos laborales o actividades con muchas repeticiones. El tratamiento quirúrgico más utilizado para el tratamiento del síndrome del pronador es la liberación antecubital, donde se realiza el corte de fascias, aponeurosis, buscando disminuir la presión y facilitar el recorrido nervioso y muscular. El tratamiento kinésico postquirúrgico incluye utilización de una férula larga durante 10 días y noches en posición de 90 grados de codo, movilidad proximal y distal precoz a tolerancia, uso de antiinflamatorios con receta médica, ejercicios y crioterapia, además de descanso y evaluación ergonómica de puestos de trabajo, sumado a educación del paciente. El tratamiento no quirúrgico del síndrome del pronador busca abarcar los objetivos de disminuir el dolor y parestesias, aumentar o mantener la fuerza, mejorar la función de la extremidad y educar al paciente. El tratamiento incluye una gran variedad de ejercicios que favorecen la flexibilidad y el fortalecimiento progresivo de la extremidad, pero es importante destacar el ejercicio de estiramiento y masaje en pronosupinación, además de flexoextensión de codo. A continuación, abordaremos la patología del nervio radial. Proximal al codo, el nervio radial puede comprimirse por uso excesivo, traumatismo directo o hematoma. Además, el arco fibroso de la cabeza larga o la cabeza larga lateral del tríceps puede provocar atrapamiento del nervio radial por encima del codo. Más comúnmente se comprime justo proximal al músculo supinador. El tratamiento conservador incluye masaje o automasaje de la zona dorsal del antebrazo, fortalecimiento de la musculatura extensora de los dedos y del carpo de forma progresiva, sumado a actividades funcionales de flexo-extensión. Importante además mencionar que se puede utilizar la técnica de punción seca según sea el caso. El tratamiento quirúrgico se emplea cuando ocurre una falla en el tratamiento conservador, donde las principales elecciones son la descompresión quirúrgica y la transferencia radial. El tratamiento postoperatorio incluye en grandes rasgos la movilidad distal de la muñeca y dedos de forma precoz y progresiva, realizando estimulación sensorial y estiramientos del antebrazo. Finalmente, hablaremos sobre la patología compresiva del nervio ulnar. El túnel cubital es un canal óseo formado por el ligamento colateral cubital, la tróquea y el surco epicóndilo medial, y está cubierto por el ligamento arcuato triangular. El nervio cubital, que pasa a través de este túnel óseo, es responsable de la sensación de la mano cubital dorsal y el quinto volar
y la mitad cubital del cuarto dedo. Además, inerva los músculos intrínsecos del cúbito, el flexor profundo de los dedos, cuarto y quinto, y el flexor cubital del carpo. Las causales incluyen la subluxación del nervio recurrente, luxaciones de codo, la artritis reumatoide, el valgo excesivo de codo, los espolones óseos, los quistes sinoviales y los traumatismos. En la clínica aparece el signo de Tinel positivo, además de Froment positivo, donde se evalúa la fuerza del aductor del pulgar e interóseo del pulgar. El valgo excesivo puede modificar el estado de tensión del nervio ulnar o disminuir el espacio disponible para su deslizamiento. La deformación de articulaciones en la artritis reumatoide también podría afectar el recorrido nervioso. La evaluación clínica del dolor o parestesia en la zona ulnar también se realiza con la sintomatología sumado a la ecografía y en última instancia la resonancia específica. La recurrencia de los síntomas es cerca del 25% según la literatura. El tratamiento quirúrgico disponible para resolver este atrapamiento suele ser la transposición. Se realiza para liberar el nervio ulnar de la compresión del epicóndilo medial al posicionarlo anterior a este, con una tasa de éxito entre el 65 y el 95%. El tratamiento postquirúrgico en etapas iniciales incluye movimiento proximal y distal precoz, sumado a movimiento de los dedos sin resistencia, sumado a estimulación sensitiva, más fortalecimiento intrínseco de la mano y explorar la tolerancia a la pronosupinación. El tratamiento conservador incluye el uso de una férula larga, nocturna, de 3 a 4 semanas seguidas en posición de 30 grados. El uso de AINES bajo indicación médica, además de kinesiología, destacando el no uso de neurodinamia en una etapa inicial. Ahora hablaremos sobre el atrapamiento distal del nervio ulnar correspondiente al canal de Guyon. Como podemos ver en las imágenes, por esta pequeña estructura es posible que atraviese únicamente el nervio cubital y la arteria cubital. Los principales mecanismos de lesión del canal de Guyon son trauma directo, fractura del carpo o un quiste. La lesión de la zona de Guyon puede afectar tres áreas. La primera, la zona 1 se encuentra en la muñeca y proximal al canal, lo que produce déficit tanto motores como sensitivos. La segunda zona está a la salida del canal e involucra solo la rama motora profunda. La zona número 3 también está a la salida del canal, pero involucra solo la rama sensorial. El tratamiento quirúrgico puede incluir la liberación ligamentosa del canal de Guyon, la reconstrucción de fracturas del gancho del ganchoso, o, si el caso es muy grave, puede requerir reconstruir la arteria cubital. En cuanto al tratamiento kinésico postquirúrgico, los ejercicios que encontraremos indicados son movilidad de los tendones flexores del carpo y del tejido conectivo tenar e hipotenar, sumado al fortalecimiento intrínseco de la mano en etapas más avanzadas con pinzas y neurodinamia. La literatura describe etapas de gravedad del síndrome del canal de Guyon que involucran en orden creciente mayor complejidad del cuadro clínico y la posibilidad de revertirlo. En la etapa 1, la irritación del nervio ulnar es leve, la parestesia no es continua y la musculatura aún responde de forma intermitente. En la etapa número 2, ya se manifiesta mayor debilidad y la percepción de vibración está parcial o completamente ausente en el paciente. En la etapa número 3, la atrofia muscular es evidente y aparecen deformaciones en diversas articulaciones del carpo. Como resumen para el tratamiento conservador de la neuropatía compresiva del nervio mediano, radial y ulnar, encontraremos lo siguiente.
Según la clínica, comorbilidades, historia previa y ocupación, debemos decidir qué dosificación utilizar de forma progresiva para adaptar el tratamiento específicamente a las actividades de la vida diaria de nuestro paciente para poder educarlo y prevenir la reincidencia de esta sintomatología. Como resumen para el tratamiento quirúrgico de estos tres grandes nervios, encontramos, según la clínica, las comorbilidades, la historia previa, la ocupación de nuestro paciente. Debemos respetar los tiempos de reparación, de cicatrización postquirúrgica para poder adaptar el tratamiento y generar una educación efectiva a nuestro paciente. Muchas gracias por su participación en esta clase. Hasta luego.